yo con la venia creo que vamos a empezar, ¿no? esta intervención, ¿no? Bueno, yo en primer lugar quisiera pues expresarle mi agradecimiento, ¿no?, personal y también en nombre del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía a la Facultad de Derecho, a su decano Fernando Llanos por habernos involucrado, ¿no?, en este maravilloso proyecto, ¿no?, de la Semana de la Inteligencia Artificial, ¿no? Como siempre, pues la Facultad de Derecho de Sevilla, mi facultad doblemente, ¿no?, como alumno y también como profesor asociado en este caso, pues afronta los retos más apasionantes con los que el ser humano, el ciudadano, el jurista, pues se puede encontrar, ¿no? Bien, nos toca hablar en este caso, en definitiva, de la inteligencia artificial desde el punto de la perspectiva de también del dato, ¿no?, de la protección de datos. Yo siempre recuerdo que en tiempos de la República de Weimar se hizo un censo de la población alemana. Entre las preguntas que se le hacían a los ciudadanos estaba el de su religión. ¿Y por qué no había de ser así? Si pensamos en los judíos, pues estaban razonablemente integrados en la sociedad alemana, habían luchado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Probablemente muchos de ellos se sentían tan ciudadanos alemanes como judíos, ¿no? Pero el caso es que cuando el régimen nazi accedió al poder, pues contaba con esa información, sabía que en Quickenstrasse 27 vivía una familia judía, ¿no? Realmente, cuando nos encontramos con algo como la inteligencia artificial, que parece que nos desborda, que puede con nosotros, podemos tener un primer impulso de confianza ciega, ¿no? Pensar solo en lo bueno que nos va a traer. Pero lo que realmente tenemos que estar siempre atentos es al desafío que supone para el derecho y también para los derechos humanos, ¿no? Ver, en definitiva, cómo afrontarlo, ¿no? Siempre desde la perspectiva de la protección de los derechos, acudiendo a categorías previas o incluso formulando categorías nuevas, como se me ocurre que pasó, por ejemplo, en el derecho al olvido, que es un derecho de gestación reciente, ¿no? Entonces yo creo que realmente es un reto que tenemos, y para ese reto yo sinceramente creo que tenemos a la persona absolutamente idónea, ¿no? Por su perfil y por lo que me ha anticipado, que es el cariz que le pretende imprimir a su intervención. Pues Mar España Martí es administradora civil del Estado y tiene una carrera en la administración pública, una carrera administrativa realmente variada, pero con un denominador común, siempre muy vinculada a la protección de los derechos humanos. Ha estado vinculada al Defensor del Pueblo, al Instituto de la Mujer, incluso ha implementado políticas sociales en el ámbito del trabajo. Y últimamente me pide que destaque que ha realizado un máster en Mindfulness e Investigación en materia de salud y, por supuesto, pues todo ese bagaje, ¿no?, todo ese conocimiento lo aplica a su tarea como directora de la Agencia Española de Protección de Datos. Me ha prometido que nos va a dar una visión metajurídica provocadora de este problema, ¿no?, y que luego dejaremos un espacio para el debate. Pues cuando quieras. Pues muchísimas gracias y es un verdadero honor estar en la universidad con mis compañeros, además, de las autoridades autonómicas de protección de datos. Voy a dividir la intervención en dos partes. Una más técnica, donde voy a plantear los aspectos más importantes en los que estamos trabajando desde la agencia. Me acompaña Luis de Salvador, el director de la División de Innovación Tecnológica, y luego ya voy a abordar esa parte metajurídica que es lo que a mí me mueve, ¿no?, que es realmente cuál es la relación entre la privacidad, la salud de las personas y la ética de la sociedad en un mundo digitalizado y artificialmente inteligente, ya empieza provocando, como es el mundo de la inteligencia artificial y el de la hiperconectividad. Es verdad que tenemos la suerte de vivir en un continente como es el europeo, que ha hecho una apuesta doble, ¿no? Yo no demonizo lo que son los avances en las nuevas tecnologías, por supuesto que tienen ventajas indudable, pero de eso ya se encargan suficientemente bien la industria de los servicios de Internet con el marketing digital. Mi obligación ética y legal es precisamente concienciar sobre los riesgos para que, como ciudadanos y usuarios de la inteligencia artificial, tengamos sentido autocrítico y vayamos recuperando nuestro control y nuestra parcela de libertad, que algo estamos cediendo a esto tan difuso que se llama la red.
La Unión Europea ha hecho una apuesta importante en la última legislatura con el Reglamento General de Protección de Datos, que aunque pueda parecer farragoso, ya adelanto que nos da un plus de protección a los europeos sobre otros continentes, porque tiene efecto extraterritorial, es decir, cualquier bien o servicio que se ofrezca a todos los que estamos aquí o en Europa, aunque sea de una empresa establecida en Nueva Zelanda, tiene que cumplir con la normativa europea. Y el Reglamento de Inteligencia Artificial también ha dado un salto, pero este reglamento regula los sistemas y, por definición, un sistema de inteligencia artificial va a estar basado en datos, que eso es algo que ahora mismo, con el modelo de gobernanza, el 2 de noviembre hay que comunicar a la Comisión Europea quiénes son las autoridades reguladoras. Pero, primer concepto, el Reglamento de Inteligencia Artificial no decae toda la protección plus que da el Reglamento General de Protección de Datos, porque solo afecta a los sistemas y toda inteligencia artificial basada en tratamiento de datos tiene que cumplir con los principios del reglamento. Es decir, tiene que haber una causa legal, tiene que haberse establecido una evaluación de impacto cuando estamos hablando de datos a gran escala y cumplir principios básicos como es el de idoneidad, necesidad, proporcionalidad, con un plus especial de protección a los menores. Y, por supuesto, no puede haber una decisión con inteligencia artificial o perfilado que produzca efectos jurídicos en una persona que se base exclusivamente en los algoritmos. Esto tiene un gran potencial, como decía, pero evidentemente aquí es fundamental el marco de gobernanza que ahora mismo en nuestro país está todavía por definir. Precisamente vengo a una reunión el viernes pasado con el presidente de la agencia, que creo que ha intervenido también en las jornadas, y estuvimos trabajando en ese tema. Otro mensaje importante. La agencia intenta llegar a todo lo que puede. Esto es como las mujeres, ¿no? Aunque parezca un rol tradicional, pero sigue siendo en muchos casos, y las mujeres sonríen, ¿no? Me acuerdo de una obra de teatro donde decía una mujer, bueno, le decía a su pareja y a los hijos, bueno, vosotros a lo vuestro y yo a lo de todos vosotros. Pues a la gente nos pasa un poco parecido, ¿no? Supervisamos todo el sector privado, más de 4 millones de empresas en nuestro país, y el sector público en 14 comunidades autónomas, que no son Andalucía, el País Vasco y Cataluña. Sabíamos que tenemos un marco de responsabilidad social porque sabemos que la inteligencia artificial afecta de manera masiva a la esencia de la persona, ¿no? Y si me da tiempo luego hablaré de los neurodatos y los neuroderechos. Y ya nos anticipamos en Europa en este tema. Hemos sido pioneros, publicamos unas guías muy técnicas en el 2020 y 2021 en colaboración con el Supervisor Europeo. No me voy a detener en estas guías, pero si queréis profundizar, veo que hay alumnos de la universidad, a lo mejor para el trabajo de fin de grado o algún máster. En la web de la agencia, que es apd.es, hay una pestaña que son áreas de actuación y ahí hay una pestaña específica sobre inteligencia artificial. Ahí tenéis estas guías que hemos publicado, el mapa de referencia para los tratamientos que incluyan inteligencia artificial, los requisitos, esto es esencial tanto para el sector público como para el sector privado, de las auditorías de tratamiento que incluyan inteligencia artificial, los malentendidos más habituales en relación con el machine learning y la adecuación al Reglamento General de Protección de Datos de los tratamientos que incorporan inteligencia artificial. Ha habido también bastantes artículos publicados en el blog de la agencia y tenemos un informe jurídico del 2023, que es el 59, sobre la diferencia entre sistemas de inteligencia artificial y tratamientos de datos personales y la evaluación del nivel de riesgo de los tratamientos. Es cierto, y esto es un hecho, ¿no? La inteligencia artificial ha venido para quedarse, tanto en el sector público como en el sector privado. Siempre que haya un tratamiento a gran escala con inteligencia artificial debe realizarse una evaluación de impacto. Y mi gran sorpresa, después de 9 años, por circunstancias de la vida, más de 9 años ya, al frente de la agencia, es que hay una obligación del reglamento que cuando un responsable, tanto público o privado, un encargado, después de realizar la evaluación de impacto tiene dudas, debe consultar a la agencia. ¿Sabéis cuántas consultas hemos recibido en relación con la aplicación de inteligencia artificial? Vamos a hacer una apuesta. Una o ninguna, ninguna. Pero, sin embargo, el 20% de las reclamaciones que recibimos son casos de videovigilancia. Que eso no tiene, es decir, una persona que el vecino se lleva mal, pues la agencia tiene que resolver todas las reclamaciones, pero para que veáis el desfase que hay
entre las reclamaciones del siglo XIX, en algunos casos que seguimos recibiendo. Menos mal que mi equipo, al que doy las gracias públicamente una vez más, es súper proactivo y vamos viendo dónde pueden estar los problemas esenciales y de gran impacto e intentamos priorizar no solo por la parte de inspección, que ya hemos hecho también algún procedimiento sancionador en relación con inteligencia artificial de entidades financieras y perfilado a los clientes, sino precisamente para prevenir y para acompañar. Por supuesto, la economía digital se basa en inteligencia artificial. Nosotros queremos dar seguridad jurídica, pero para intentar acompañar en este sentido. Y la inteligencia artificial, sí o sí, está unida a los patrones adictivos y a los patrones engañosos. El Comité Europeo sí que ha regulado los patrones engañosos, pero de los patrones adictivos todavía no se ha hablado. Y mi equipo, y gracias Luis por todo, Luis fue el creador garantista del derecho al olvido. Él se opuso a todos los equipos jurídicos y tecnológicos de Google y al final hemos conseguido que más de 500.000 personas se hayan podido beneficiar del derecho al olvido en Europa, y también está siendo pionero en todo lo que es, por un lado, la verificación de edad y evitar el acceso a menores a contenidos de adulto, y todo el tema de los patrones adictivos. Y aquí ya no me queda más remedio que volverme metajurídica. ¿Cuál es el negocio de la industria de Internet cuando nos ofrecen servicios de manera gratuita? ¿Qué ganan? Los datos. ¿Y cómo los ganan? Captando nuestra atención. Y los patrones adictivos están diseñados para eso, para que a través de notificaciones, del scroll infinito, de vídeos en las redes sociales que, como nos han perfilado, nos dan más madera, más de lo que nos gusta. Y así, permanentemente, estamos empleando más tiempo del que querríamos. Si yo pregunto cuánto tiempo al día usamos las redes sociales, pues seguramente nos sorprenderíamos. Y el problema no es solo el tiempo, es que a través de estos patrones adictivos nos están influyendo en el comportamiento. Y esto lo saben perfectamente y además han tenido la cara de decirlo públicamente presidentes de redes sociales. Leía hoy en el AVE las declaraciones del presidente antes de Facebook, que decía que saben perfectamente, en estas empresas no solo hay ingenieros y juristas para defenderse las reclamaciones de los reguladores, hay expertos en neurociencia, en psicología y en marketing digital, y saben perfectamente cómo funciona el cerebro, que funciona con la dopamina y que es la hormona de la recompensa. Es decir, si a mí me dan más de lo que me gusta, o yo hago una publicación y resulta que tengo más impacto, más seguidores y la red social me lo dice, yo voy a estar, te voy a coger el móvil, permanentemente mirando el móvil a ver si tengo más de lo que a mí me gratifica. Porque saben que el ser humano, pues esto es como Pavlov, ¿no? El ser humano está orientado a los premios y a los castigos. Nos orientamos a lo que nos resulta placentero, que lo intentamos retener, esto lo explica mucho el budismo, ¿no? Nos aferramos a lo agradable e intentamos evitar lo desagradable. Y las redes sociales están basadas en el comportamiento humano, en la psicología, para captar esa atención de manera involuntaria. ¿Qué nos diferencia de los mamíferos? Que tenemos un córtex prefrontal, que es lo que nos permite tomar decisiones, ser racionales y no actuar por impulso. El cerebro no termina de madurar hasta los 25 años. Sí que quiero hablar del gran daño que se está produciendo en los jóvenes por este acceso prematuro a las redes sociales, si no hablamos ya del porno. Y precisamente con esta dopamina nos van estimulando con una fatiga visual brutal a estar empantallados permanentemente. Si yo os preguntara, desde que os levantáis hasta que os acostáis, ¿hay alguna hora libre de pantallas? ¿Vale solamente para uso profesional? No. Profesional, personal, relacional. Una. Bien, tenemos datos, pues el último informe de UNICEF, ¿no? La media que los jóvenes están en redes sociales es 6 horas al día. 1 de cada 3 duerme con el móvil por la noche. La mayoría de los adolescentes consumen porno, pero de ellos el 78% es pornografía dura. El porno también utiliza la inteligencia artificial y los patrones adictivos. De esta manera, subliminalmente, es que es tremendo, ¿no?
estamos pagando para que nos hackeen. Es decir, estamos pagando para dar nuestra atención involuntaria, para que estos algoritmos y esta inteligencia artificial incidan en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestros patrones de elección, porque la percepción y la conciencia de una persona va donde pones la atención. Es decir, estos son pequeñas decisiones, muchas cientos de decisiones que tomamos a lo largo del día. No es lo mismo que yo me vaya a ver un paisaje precioso, a pasear aquí por el Guadalquivir, disfrutando a un ritmo lento de la maravilla del paisaje de Sevilla, a que me meta en una discoteca con heavy metals. Mi nivel de bienestar, y hombre, de vez en cuando está bien, ¿no? Pero mi nivel de bienestar va a cambiar mucho. Pues donde pones la atención, pones la percepción. Y son tremendos los datos. 1 de cada 2 menores compra en redes sociales influidos por esta inteligencia artificial. Son datos de IAB. Y yo me pregunto, ¿y cómo puede comprar un menor si no trabajan, ¿no? Porque ya no vamos a hablar de la edad de emancipación de los menores. Pero, bueno, todo esto son datos en que involuntariamente estamos dejando que nuestra atención sea captada con esos patrones adictivos para estar mucho más tiempo de lo que sería saludable para nosotros y tomar conductas que a lo mejor no son beneficiosas, como por ejemplo pues renunciar a relaciones sociales en persona, a practicar deporte, a una convivencia familiar digna, etcétera. ¿Qué es un patrón adictivo? Son atributos o prácticas de diseño conscientes realizadas por los servicios de Internet que determinan una manera concreta de utilizar las plataformas o los servicios digitales. ¿Para qué? Para que los usuarios dediquen mucho más tiempo y con un mayor grado el compromiso del esperado, que desde luego no es ni conveniente ni saludable para ellos. Publicamos hace pocos meses un informe sobre los patrones adictivos donde hablamos de ejemplos de patrones de alto nivel, de nivel medio y de bajo nivel. Y donde además advertimos que toda esta utilización de patrones adictivos por la inteligencia artificial tienen que cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos y que, desde luego, en el análisis que hemos hecho inicial con carácter general de la agencia, ya advertimos que esto tiene implicaciones en la privacidad, porque no hay una responsabilidad proactiva que proteja que el centro sea la persona. No hay el mantra del reglamento, que es protección desde el diseño y por defecto, es decir, desde el diseño del algoritmo tienes que desarrollar un algoritmo que no invada la privacidad. No cumple los principios de transparencia, licitud, lealtad, limitación de la finalidad, minimización de datos y, además, las decisiones automatizadas afectan significativamente a los usuarios o el tratamiento de categorías especiales de datos. Y me remito, que es que se nos olvida, ¿no? Porque como vivimos en un mundo de saturación de información y de la inmediatez, acordaros hace 6 años el escándalo de Cambridge Analytica, cuando a través del perfil ideológico y político que estaban dejando los ciudadanos en las redes sociales, se enviaban cientos de miles de mensajes personalizados para influir en las elecciones, ¿no? Eso, desde luego, es ilegal. Y, más que nunca, la privacidad es ahora mismo de los pocos bastiones, es como la aldea gala, en la defensa de la democracia y de una sociedad humanista, aristotélica, o sea, una sociedad donde la persona y los valores éticos estén en el centro. Pero esto, además, supone un riesgo para los derechos y libertades y para la integridad física y psíquica. Pueden provocar discriminación, exclusión, manipulación, socavar la autonomía individual, afectar a sus emociones, su comportamiento, limitar la libertad de información y expresión y afectar a la autonomía y al desarrollo. Y esto, en relación con los menores, es brutal. ¿Por qué? No sé si aquí hay alguien menor de 25 años. Bueno, pues tenéis suerte, en el sentido de que vuestro cerebro terminará de madurar a los 25 años. El segundo, hay 2 momentos claves en la poda neuronal. Uno es la primera infancia, algo que me apasiona. Es el momento clave donde se gestan en el embarazo y los 2 primeros años de vida las bases de la salud física y mental para toda la vida adulta, es decir, nuestro software de comportamiento inconsciente, que es el 90%, que se activa por defecto en las decisiones que tomamos a lo largo del día. Y el segundo momento de poda neuronal es la adolescencia. Después, y lo siento por los que tenemos, me encantó una expresión el otro día, más juventud acumulada, que es una manera mucho más elegante de decir que somos mucho más añosos.
siempre va a poder haber cambios a nivel neuronal, pero a partir de los 30, hasta aquí la curva es ascendente. Hay un pico de 0 a 2, hay otro pico en la adolescencia. Hasta los 30, la plasticidad cerebral es más alta y el esfuerzo para hacer cambios en el cerebro es menor. Malas noticias, juventud acumulada, el esfuerzo aumenta y la plasticidad cambia más. ¿Esto qué quiere decir? Por eso en la etapa de la juventud, la etapa universitaria, se hacen las barbaridades, o sea, las locuras, ¿no? Porque no existe esa percepción del riesgo, porque el córtex prefrontal no lo tenéis todavía desarrollado. Eso no es malo, simplemente es que la biología nos ha planteado así. Pero, ¿qué pasa si a un niño o a una niña, cuando las familias que sí que están sensibilizadas con el consumo de alcohol y el consumo de tabaco, le dan barra libre digital con 8 años, o con 9 por la primera comunión, o con 12 cuando va a pasar al instituto, y le das esta barra libre digital sin ningún tipo de control parental en cuanto a contenidos, en cuanto a horarios de uso y en cuanto al lugar donde se utiliza, ninguna familia en su sano juicio, voy a hacer spoiler de una campaña que vamos a sacar ahora en noviembre, ninguna familia en su sano juicio le daría, y algunos me lo habréis oído ya, ¿no?, una caja de botellas de no sé qué os gusta más, ron, ¿vale?, una caja de botellas de vino, de ron, a un chaval con 9 o 12 años y le dice, o marihuana, mira, puedes fumar y beber todo lo que quieras porque estoy tan contenta, porque me han dado tarifa plana y cuando no me importa que duermas con esto en la habitación, no me importa que llegues al colegio dormido, que te está afectando a nivel cerebral, porque cuando se agote me lo vuelven a renovar. Lo estoy diciendo con ironía, pero eso es lo que estamos haciendo cuando a nuestros hijos a edades tempranas les estamos dando los dispositivos sin límites. Igual que hay dispositivos para mayores, tiene que haber dispositivos para menores donde se haga, igual que en el carnet de conducir. Con 16 años no podéis conducir un coche. Hasta 16 se puede conducir un ciclomotor con 50 centímetros cúbicos, y me lo sé bien. Y hay un acompañamiento y hay que pasar unas clases teóricas y prácticas. La conducción en Internet, las familias pensando, porque esto es el marketing digital. Uy, le he puesto una herramienta educativa a mi hijo que va a ser el más listo porque tienen matemáticas, ¿no? Esto ya, todas las herramientas tienen gamificación, tienen premios y recompensas y se está hackeando el cerebro de los jóvenes en su mayor y más crítico y sensible proceso de construcción y de maduración. Y, lógicamente, esto tiene consecuencias. Yo lo siento porque yo tengo un hijo más o menos de vuestra edad. Bueno, tengo 2, uno de 26 y otro de 28. Y al pequeño le afectó la pandemia, ¿no? Que no pudo hacer Erasmus, no pudieron salir, etcétera. Es el momento de la mayor socialización. No sé si sabéis que en la adolescencia es la edad de construcción de la empatía y de los valores, donde las familias somos unos pesados y el patrón de referencia son los iguales, las amistades. Pero es que ahora el patrón de referencia que va moldeando la conducta no son los iguales. Son los influencers o son los expertos del marketing digital que buscan captar tu atención y tener monetizados tus datos y, si es posible, adicto compulsivo a Internet, a las pantallas, al porno, a los videojuegos, cuanto antes, mejor. Porque ya te tengo debilitado, ya te tengo enganchado, ya te tengo captado, ¿no? Y hay datos que son tremendos, ¿no? Que el 78% de los adolescentes en nuestro país estén consumiendo porno duro, donde se viola a un bebé o el cadáver de una mujer muerta. ¿Cómo creéis que en esa etapa, que es donde se desarrolla la empatía, se va a desarrollar esa persona? Que hay un estudio de la Universidad de Baleares que dice que el 90% de los universitarios, y me estoy metiendo aquí en temas farragosos, creen que el porno es el fiel reflejo de la realidad sexual. Todo eso es ficción. Pero hay unos problemas. Acabamos de publicar una infografía con Dale una vuelta sobre los efectos del consumo excesivo de porno en la gente joven, ¿no? Y ¿qué está pasando? Hay datos sorprendentes, ¿no? Vivimos en un mundo cada vez más hiperconectado, pero cada vez menos vinculado. Lo más importante que le puedes dar en herencia a un hijo es el apego seguro. El apego seguro genera una vinculación y genera que esa persona tenga autoestima, no elija relaciones tóxicas cuando sea adulto, etcétera. ¿Sabéis cómo se desarrolla el apego seguro? El primer sentido que se desarrolla en un bebé es el olfato y el tacto, es decir, en el cuerpo de su madre es donde un mamífero se encuentra a salvo. ¿Qué está ocurriendo con las pantallas? El tacto, la calidad de la comunicación mirándote a los ojos, que realmente como se siente a la persona,
está pasando a un segundo plano y el sentido que está disparado es el sentido de la vista, pero el sentido de una vista filtrada a través de las pantallas. Eso está parte del agotamiento visual y de problemas de miopía, incluso de epilepsia, que los oftalmólogos están asustados, que están viendo miopía en gente que no tenía la predisposición genética, cuando antes solo la miopía era genética. El problema es el impacto en la salud física y mental. Seguramente vosotros durmáis poco. Un adolescente, para que vuestro cerebro se desarrolle bien, deberían dormir 9 horas. La media de horas de sueño son 7. Las pantallas estimulan la luz azul. No puedes estar empantallado 2 horas antes de irte a dormir. No me da tiempo a contar todo, pero bueno. Y aparte de los síntomas en la salud física, son los problemas en la salud mental. Hace poco la Fundación 11 publicó un informe que es tremendo. ¿Sabéis cuál es el colectivo que se siente más solo en España? El de la gente joven. El suicidio es la mayor causa de muerte en la gente joven. Es decir, sois la generación que más utilizáis las plataformas sociales y los servicios de Internet, pero al mismo tiempo las pantallas no te dan lo que el corazón necesita, es evidente. Las pantallas te dan gratificación inmediata a través de este sistema de recompensa de la dopamina, pero no va a hacer que dejes de sentirte solo. Te puede atontar, te puede sentir que tienes un montón de seguidores, pero eso no te da una alegría interna como te lo puede dar una buena relación familiar o una buena relación de pareja o con los amigos. Aquí yo creo que hay que hacer un llamamiento al sistema educativo. Nunca pensé que iba a tener que pedir que se enseñara en primaria responsabilidad penal. Estoy viendo en la agencia casos que cuando entré en el 2015 no me lo podían imaginar. Menores de 11 años que están utilizando la inteligencia artificial para crear, con fotos de sus compañeras de clase, perfiles falsos en porno, y que eso está produciendo un daño en la vida de esa persona y en la vida de su familia, ¿no? Estamos viendo casos, no sé si conocéis el canal prioritario, lo lanzamos en septiembre del 2019, cuando una mujer adulta de la empresa Iveco se suicidó porque su expareja difundió un vídeo sexual en su empresa, donde además trabajaban su marido y su cuñada. Era una mujer adulta, como nosotras, yo no tengo 40, pero como nosotras, que no pudo tener los recursos suficientes para sostener ese acoso, esa violencia de género digital, y acabó suicidada. Imagínate que eso le pasa a una chica con 15 años, ¿no? Todo esto está afectando a la salud física, pero también a la salud mental. 1 de cada 3 adolescentes está medicado. La depresión es uno de los mayores factores del uso excesivo de Internet y de las redes sociales, pero eso también nos pasa a los adultos, ¿no? Que cada vez tenemos pues, la ansiedad, el estrés mucho más disparado. Me quedan 7 minutos. Sí que es evidente, ¿no? Y eso es una de las apuestas de la Unión Europea, que la nueva normativa, tanto del Reglamento de Inteligencia Artificial como el Reglamento General de Protección de Datos, es necesaria para evitar la competencia desleal. Ya parece que nos hemos quedado fuera del mercado de la inteligencia artificial generativa, y toda la propuesta normativa, el reglamento de datos, el de gobernanza, el de mercados digitales, el de servicios digitales y el de inteligencia artificial, es una apuesta decidida por crear el mercado único de datos. Yo voy a seguir hablando de temas delicados, que los apunto porque dentro de 10 años, si nos volvemos a ver, que espero que sí, yo creo que me acabaréis dando la razón. Hasta ahora, la privacidad y los ejemplos que os he puesto de algoritmos adictivos implican un acto consciente o inconsciente de que yo me empantalle, ¿vale? Yo hago clic, me abro una red social, me meto en Internet y busco algo, etcétera. Pero estamos dando un salto más y voy a hablar ahora de los neurodatos. Tenemos la suerte de tener un español que es Rafael Yuste, que es un pionero, es uno de los mejores neurocientíficos a nivel mundial, y es a quien Obama encargó el proyecto Human Brain Project. Los neurocientíficos ya han conseguido, que es brutal, descodificar las conexiones neuronales en nuestro cerebro, no solo las conscientes, sino las inconscientes, y modificarlas. Esto en manos de un neurocientífico, chapó, porque han conseguido que una persona tetrapléjica hable, y que en manos de la investigación en salud, una persona con depresión, con esquizofrenia, maravilloso. Esto en manos de Zuckerberg, ¿cómo estará? Y claro, ahora mismo hay 2 tipos de... esta inteligencia se está utilizando de 2 maneras. Una, que es la más invasiva, que tú te tienen que instalar un microchip en el cerebro,
pues eso ya por lo menos tienes que ser, todavía no hemos llegado al mundo feliz del visionero de Aldous Huxley, tienes que tener un acto consciente de operarte y que te lo instalen, ¿no? Pero hay otra serie de dispositivos que se venden para el consumo, que no están catalogados como dispositivos sanitarios ni tienen ese especial plus de protección, que como siempre la industria digital es tan buena que nos lo vende para mejorar nuestra atención y nuestros procesos conectivos y nuestra experiencia de usuario, ¿no? Son las finalidades que nos dicen. Pues Rafael, que justo trabaja en el edificio de Massachusetts, en Nueva York, donde inicialmente los científicos crearon la energía atómica, a él también le pasó como a los científicos de la bomba atómica, que después, cuando vieron el impacto, quisieron concienciar con ética a los gobiernos de la utilidad de esas herramientas. Él ha creado la Fundación NeuroRights y habla de 5 nuevos neuroderechos que está intentando que se consagren en la Declaración en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que es el derecho, por ejemplo, yo voy a hablar de los que afectan a la privacidad, el derecho a la privacidad mental y a la identidad mental. ¿Dónde se cede la soberanía de un individuo si nuestra esencia cerebral, que desde el cerebro es donde se regulan nuestras decisiones, nuestros comportamientos, nuestras emociones, ya no son creadas por nosotros mismos, por nuestro comportamiento y nuestras decisiones, sino que a través de estos dispositivos van influyendo en lo que nosotros decimos. Desde la Fundación hicieron un estudio a los 30 dispositivos de este tipo más vendidos en Estados Unidos, 29 de 30 estaban vendiendo los datos cerebrales de los usuarios sin que los usuarios lo supieran. Y con esos datos se puede crear un avatar del propio cerebro. Es decir, que estamos en un momento crítico como sociedad. Me quedan 3 minutos. También estamos trabajando a nivel europeo para poder consagrar los neurodatos y hemos hecho alguna publicación. Y en estos 3 minutos pues, voy a comentar un artículo que me estaba leyendo en el AVE que me ha gustado muchísimo. Es de José Antonio Marina, es un filósofo conocido dentro de los cuadernos del BBVA. Él lo titula «¿Hacia dónde camina el ser humano?». Él dice que vivimos ante una poderosa coalición de ciencia, tecnología, mercado y sistemas de persuasión. Lo llama el triunfo de Skinner, donde el sujeto actual está influido por las tecnologías. ¿Y qué decía Skinner? Que es uno de los psicólogos más reconocidos del siglo XX. Si manejo los premios y castigos, puedo dirigir el comportamiento de las personas. El entorno esculpe al sujeto. Si domino el entorno, el sujeto es mío. Es decir, estamos utilizando los servicios de Internet de manera gratuita, creyendo que somos el sujeto y al final el producto eres tú. Estás siendo sujeto del uso de los servicios, pero al mismo tiempo estás siendo producto y objeto de todo este macrosistema del marketing digital. Insistir en las conexiones y no en la red es un modo de debilitar al sujeto. La sumisión a la red se hace por las satisfacciones que produce en el usuario y que acaban siendo un gigantesco modificador de las conductas. Esto es un bucle de retroalimentación, de validación social y por eso es increíble. Hay padres que compran likes a sus hijos. Es decir, estamos basando el mundo, en vez de en los valores, en lo externo. Es decir, no se tiene un producto, pero tú antes de que tengas un buen servicio contratas a un experto en marketing digital para con vídeos muy divertidos en Instagram y en TikTok aumentar los seguidores, ¿no? Y ya hay una ciencia que utilizan estas empresas, que es la ciencia de la captología, la ciencia de la persuasión. La industria de la inteligencia artificial utiliza los datos que tiene sobre la conducta con el propósito de modificarla, hacerla predecible, monetizarla y controlarla. Y es este salto de la atención involuntaria a la atención voluntaria, que es lo que nos da la humanidad, ¿no? Las tecnologías son gigantescos dispensadores de premios y escultores de los comportamientos humanos. Y la inteligencia artificial puede dirigir el comportamiento de una persona si previamente se ha robotizado. Y os voy a poner ejemplos, ¿no? ¿Cuántas veces andamos por la calle whatsappeando? ¿Cuántas veces en un restaurante vemos a familias que aparcan a sus hijos con las pantallas? Yo me pongo mala, yo normalmente voy a hablar con ellos y les hablo del plan digital familiar. 0 a 2 años, un niño no debería ver ni la televisión. 2 a 5 años, 1 hora máxima. 5 a 8 años, 2 horas máxima, incluido el sistema educativo, incluidos los deberes. Es la primera vez que el sistema educativo, desde el diseño, no está trabajando por proteger el neurodesarrollo de los menores. Y luego ya voy a terminar
con una reflexión más filosófica o espiritual. Es la ventaja de estar ya al final de mi carrera profesional y de gozar de libertad, porque la gente es una autoridad administrativa independiente. A mí me gusta muchísimo la neurociencia y hay un investigador, que es Richard Davidson, que trabaja en Estados Unidos, en Wisconsin, y él, creo que fue en el año 2009, midió los cerebros de las personas más felices del planeta. ¿Sabéis quiénes eran? Pues analizó el cerebro de monjes que llevan más de 10.000 horas de meditación, 10.000 horas de estela, a lo largo de su vida. El ganador, el que demostró en las resonancias magnéticas funcionales que tenía un cerebro más feliz, más ecuánime, donde la amígdala cerebral, que es la que nos activa con el miedo, estaba desactivada y donde las áreas relacionadas con la empatía estaban más magnificadas, es un monje budista francés, que además es biólogo, Mathieu Ricard, y él explica, miradlo en Google, para esto sí sirve, porque es donde ponemos la atención y las búsquedas, ponemos nuestra conciencia y nuestra consciencia, ¿vale? Porque él decía que la felicidad se basaba en son recetas muy sencillas. Tiempos de silencio, es decir, tiempos de desconexión de pantallas, tiempos de ir al interior, de indagar hacia adentro, de meditar, tiempos de paseos por la naturaleza. Todos esos son valores que te van a conectar, si no crees, te van a conectar con el corazón, con los valores emocionales. Y si crees, a mí hay una anécdota hinduista que me gusta mucho, voy a terminar con esto. Hay una leyenda hindú que explica cuando los humanos eran medio divinos, pero pues como Adán y Eva, todas las religiones tienen sus leyendas, ¿no? Se pasaron de rosca y acabaron teniendo comportamientos más orientados hacia el mal que a la divinidad. Entonces Dios, enfadado, dijo, bueno, les voy a esconder esa parte divina que hay en los seres humanos, se la voy a esconder. Y los demás dioses, porque el hinduismo ya sabéis que tiene varios dioses, le fueron aconsejando. Los podemos esconder en la profundidad de la tierra. No, porque al final evolucionarán y serán capaces de llegar a lo más recóndito de la tierra. En lo más profundo del océano, no, acabarán surcando los mares y acabarán llegando ahí. Ya lo tengo, dijo Dios, lo esconderé dentro de ellos mismos porque ahí seguro que no van a buscar. Entonces, yo no voy a dar aquí una charla espiritual, pero sí que quiero dar un toque de atención de cómo cada vez estamos cediendo nuestra humanidad, nuestros valores espirituales, nuestros valores éticos, para acabar más robotizados desde que nos levantamos, que aparte de ir al baño, seguramente nuestro primer acto sea ver el WhatsApp o las noticias. Y es muy importante, yo sugiero, ¿no? Voy a escribir un libro sobre esto, tiempo de desconexión, súper importante, y tiempo de elección. Donde gastamos nuestro tiempo nos va a ayudar a crecer como personas o a acabar siendo robots con pinta humanoide. Y seguramente, pues igual que hace... bueno, yo nací y no había móviles, mis hijos me miran como si fuera una extraterrestre, ¿no? Solo había un canal de televisión. El teléfono, yo para comunicar con mis amigas tenía que comunicarme con un teléfono por cable en el pasillo y mis padres al pasar oían las conversaciones. Lo que veréis dentro de 10 años, 20, 30, con el avance imparable de la inteligencia artificial, ahora mismo no nos lo podemos ni plantear. Y hacen falta sujetos responsables, sujetos críticos y sujetos conscientes, porque entre todos podemos crear el futuro de la humanidad. Así que muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a Mar España. Yo creo que ha sido una intervención absolutamente inspiradora. Ha puesto sobre la mesa una verdad inquietante, pero a la vez nos ha dado como una nota de esperanza final algunas claves, ¿no? Yo me acuerdo que en el templo de Delfos se decía, conócete a ti mismo, ¿no? Tiempo de silencio, vida interior. Bien, yo creo que han quedado muchos temas sobre la mesa y tenemos la suerte de tener un rato de debate con la ponente, así que abrimos un turno de palabras.
Y quería plantearle una cosa. Como decía, los derechos ARCO son maravillosos. ¿Cómo los puedo ejercer yo? Me explico. Yo no sé quién tiene datos personales míos. Yo normalmente intento entrar en modo incógnito, en modo invitado, pero sé que solamente por el navegador del coche, Google, Apple y Alphabet, que es Google también, saben mejor dónde he estado yo que yo mismo. Pero yo no sé si conservan esos datos míos o no. ¿Qué debo? ¿De ir empresa por empresa para consultar qué datos para, en su caso, pedir la rectificación? Creo que eso, que es un derecho muy bonito, pero no es ejercitable. Mira, Max Schrems precisamente empezó así. Pidió por derecho de acceso todos los datos que tenía la antigua Facebook. Y cuando le mandaron un dossier de miles de páginas, fue cuando planteó las iniciativas que luego planteó. Eso sería por derecho de acceso. ¿Cómo ejercerlo? Tenéis los formularios en la web, sí, pero sí, lamentablemente hay que ir responsable por responsable. Y curiosamente, y lo digo a los usuarios de TikTok, esto es la guerra del neurodesarrollo. Sí. TikTok es una empresa jurídica diferente para los niños en China, donde los algoritmos y la inteligencia artificial prima buenas notas, buen comportamiento, estudios, que para los jóvenes en el resto del mundo. Planteo, esto a lo mejor puede sonar ciencia ficción, ¿no sería posible que todas las empresas que actuaran en Europa, en España, todos los datos personales que tuviera de ciudadanos europeos tuvieran que estar depositados en una base de datos de la agencia, de los reguladores, que solo pudieran accederse mediante certificado digital? No. ¿No? ¿Tú sabes? Es decir, no sería posible que yo pudiera consultar a la administración quién tiene mis datos y que me salga un listado de todas las empresas. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Sí. Que los gobiernos tengan los datos ideológicos de encriptados, todos encriptados, con las medidas de seguridad necesarias. No es viable y no cumpliría la privacidad. Muchas gracias. Los tienen ya. Yo lo que quiero saber es quién los tiene. Luis es el director de la División de Innovación Tecnológica. Bueno, vengo a mi minuto de gloria. La solución no está en tener una base de datos central que puede acceder, por ejemplo, vía orden judicial o en cualquier momento cualquier entidad del Estado y que pasado mañana se va a filtrar como se filtran todas las bases de datos. La solución está en que precisamente esos servicios de Internet nos den a nosotros el control de nuestros propios datos, que no nos lo han dado. La solución está en que los datos no residan en ellos, sino residan en nuestro poder. Y eso se le llama protección de datos por defecto. Y ahí es lo que pone el reglamento, que empieza diciendo: los ciudadanos tienen que tener el control de sus propios datos y los servicios se podrían diseñar para que tú tuvieras ese control de tus propios datos. Buenos días. Bueno, por una parte, al compañero que estaba preocupado por cómo ejercer todos los datos, vamos, no soy comercial ni mucho menos, pero voy a hacer un poco de publicidad. Existe el servicio You Forget Me, que ahí ellos tienen una inteligencia artificial, valga la redundancia, y es capaz de monitorizar toda tu huella digital que está en Internet. Si alguien conoce a You Forget Me, que le diga esta publicidad que le he hecho por si quiere darme una comisión. Y después, como esto ya es más una reflexión, no sé qué perspectiva se tiene desde la agencia en el enfoque o la divergencia que hay entre la privacidad que se hace referencia en el reglamento. Bueno, perdón, soy Eduardo Ballesteros, abogado de nuevas tecnologías, por eso quizá a lo mejor soy un poco más técnico. Y después el reglamento de inteligencia artificial se enfoca más en los riesgos. O sea, entiendo que en los riesgos que conlleva sobre la seguridad y la salud y derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Cómo casa ese riesgo sobre la privacidad con el riesgo al que se hace referencia a la hora de hablar de inteligencia artificial?
Bueno, pues te voy a desmontar la publicidad, ¿vale? Porque el derecho al olvido es una parte, pero el acceso a todo el tratamiento de datos que tiene la industria de Internet es muchísimo más de lo que aparece en los buscadores, en los buscadores con una búsqueda con nuestro nombre. Eso por un lado. Y por otra parte, y luego Luis yo creo que querrá completar, el Reglamento de Inteligencia Artificial habla de los riesgos en los sistemas. Los riesgos en los tratamientos de datos basados en inteligencia artificial son de la Agencia Española de Protección de Datos, lamentablemente, en cuanto a la carga de trabajo que suponen, y la aplicación normativa son todos los riesgos y la privacidad por defectos del diseño del RGPD. Tenemos otra pregunta. Sí, soy Iñaki González. Mar, me gustaría, si tuvieras ocasión de ahondar sobre, o conocer tu opinión acerca de el actual modelo educativo. Has hecho una brevísima mención, una valoración personal, pero me gustaría conocer tu opinión un tanto más profunda acerca de eso, ¿no? De ese modelo educativo en el que parece que existe esa, o desde mi humildísima opinión, una cierta distorsión entre lo que recomiendan, por un lado, los pediatras, y lo que se está haciendo desde la administración educativa. Y ya no hablo como profesional dedicado a esto, hablo como padre de dos niños cuyos centros educativos les exigen estar hiperconectados a pantallas, ¿no? Quiero decir, ausentándolos, desgraciadamente, por completo de esos momentos de libertad, de esparcimiento, de estancia en familia. Me gustaría, si tuvieras ocasión de ahondar sobre esa cuestión y lo que tengáis previsto hacer. Vale. Te agradezco muchísimo esta pregunta como madre y como responsable de la agencia. Es la primera vez que el sistema educativo está afectando al neurodesarrollo de los menores. Los centros docentes son guardadores de hecho, ¿vale? Y son una capa de protección cuando la familia, por las circunstancias que sea, falla. Ya hay comunidades autónomas que prohibieron el uso del móvil y se ha demostrado que en aquellas comunidades que se ha prohibido hay dos ventajas inmediatas. Disminuye el ciberacoso. Si yo no puedo grabar a mi compañero en el patio, evidentemente, pues eso disminuye. Y aumenta 7 meses el rendimiento escolar en lengua y en matemáticas. El Consejo Escolar del Estado aprobó por unanimidad de todas las comunidades autónomas prohibir los móviles en primaria, limitarlos en secundaria y en bachillerato. Yo creo que se han quedado cortos, porque en el momento que limitas ya estás abriendo la puerta a la excepción. Eso es un tema. Voy a dar pinceladas. Los deberes. Yo creo que el sistema educativo debe cumplir las pautas que ha dado la Asociación Española de Pediatría, que da pautas no solo para las familias, sino también para el sistema educativo. Aquí hay un principio sagrado en salud, que es el principio de la prudencia. Evidentemente no sería ético, y ningún comité de ética y salud lo aprobaría, que yo tuviera un colegio empantallado haciendo los deberes 4 horas al día, más toda la enseñanza digital, para medir a 10 años vista cómo ha evolucionado el cerebro y el comportamiento de ese chaval con un niño en un colegio sin pantallas. Pero ya hay evidencias de UNESCO y del informe PISA y de una fundación que es RAGE que, voy por orden, una digitalización excesiva es perjudicial para el alumnado, retrasos en lectoescritura del informe PISA y disminución del coeficiente intelectual. Entonces, yo sé que tras la pandemia la industria de Internet, a través de licencias gratuitas, se ha colado por la puerta de atrás. Nosotros no invitaríamos a cualquiera al salón de nuestra casa. Pues la industria de Internet se cuela en las habitaciones de nuestros hijos y se ha colado en los colegios por la puerta de atrás, a través también de herramientas gratuitas, herramientas donde se está seguramente perfilando al alumnado, y hemos hecho público un informe sobre Google Scholar a consultas, y además sé que lo hemos trabajado también en el ámbito autonómico, porque no cumplía con los principios de privacidad. Entonces, cuando se vaya a instalar una herramienta educativa digital que va a utilizar perfilado del alumnado, no solo debe haber una evaluación de impacto en privacidad, tiene que haber una evaluación de impacto en la salud de esa persona. ¿Y por qué está regulado que tú no le puedes dar un medicamento a un menor sin que haya pasado una serie de protocolos y trámites de la Agencia Española del Medicamento? ¿Por qué la industria farmacéutica, cuando patrocina un congreso, a un hospital o a un médico, tiene que publicar sus regalos, un hotel, un viaje, tal, y la industria de Internet no?
Entonces, yo creo que en el sistema educativo queda muchísimo por hacer, también en el sistema de salud. Es verdad que estamos trabajando, forma parte del comité de expertos y se van a publicar una serie de medidas que ahí no voy a entrar, pero aquí hay un debate falso, porque se habla del currículum. Es verdad que la Unión Europea obliga a la alfabetización digital. Eso está fenomenal, pero igual que yo con 4 años no doy clases prácticas de educación sexual, por razones obvias, pues la alfabetización digital no es darle una tablet o un ordenador a un niño en infantil, porque está en la etapa de máxima plasticidad cerebral. Entonces, es verdad que la tecnología tiene potencialidades en el ámbito educativo, no tiene nada que ver cómo estudiábamos nosotros en blanco y negro, y ahora que puedes ver vídeos. Pero es verdad que la atención de los niños cada vez está más dispersa, porque están acostumbrados a los hiperestímulos muy rápidos y muy dinámicos, y los profesores tienen que hacer el pino puente en clase para que les atiendan, ¿no? Entonces, hay una dicotomía, ¿no? Capacitación y alfabetización digital y los riesgos en la salud de los menores. Hay un principio sagrado. Ante una colisión de derechos, ¿cuál debe primar? El interés del menor. Eso es algo sagrado, y ahora mismo el sistema educativo está yendo por detrás en esa evaluación de impacto en privacidad y salud. De verdad, con todas las reservas y con todo el apoyo que yo sé que el profesorado se vuelca y que muchas veces están desbordados por el día a día. Pero falta una reflexión en la sociedad. No se puede mandar deberes digitales y obligar en un colegio concertado a una familia que compre la tablet a un niño de 8 años, porque le estás haciendo adicto indirectamente a pesar de la actitud de la familia. Y luego exigir, las familias se están agrupando, adolescencia libres de móviles, ya hay 30.000 familias, empezaron en el País Vasco y siguen en Madrid. Movilización social, el cambio no va a venir de los gobiernos, el cambio viene de las familias y del tercer sector. Pedir colegios sin pantallas, límites, que pueda haber, que los padres puedan elegir deberes en formato digital o deberes. El cerebro se desarrolla diferente si estimulas la lectoescritura. Yo cuando tengo que estudiarme algo lo necesito imprimir y subrayar, porque la retención es mucho mayor. Muchas gracias. Tenemos 3 palabras pedidas. Sí, bueno, yo me llamo Víctor Gutiérrez, soy el coordinador de un grupo de investigación de la Universidad de Jaén. He venido expresamente para esta semana y realmente me ha parecido la pena el viaje, porque tengo que felicitar a la organizadora y también a usted por su intervención, me ha gustado mucho. En relación a lo que usted estaba comentando, sí que me gustaría hacerle un par de preguntas, por favor. Usted ha hecho un recorrido sobre lo que es el marco jurídico en España y en la Unión Europea, pero ahora en esta respuesta ha dado un dato muy interesante sobre TikTok, sobre el tema de TikTok en China, lo que ha comentado. A mí lo que me llama la atención es lo siguiente, y le pregunto, ¿en qué medida la normativa nueva comunitaria de la Unión Europea está pudiendo contribuir a establecer un límite o un control a las plataformas digitales que están formadas y están trabajando con una perspectiva jurídica distinta a la nuestra? Porque el Convenio de Europa, usted sabe que en abril ha hecho un tratado internacional a nivel europeo dentro del ámbito del Consejo de Europa sobre inteligencia artificial, donde prima la privacidad, el control, que nada tiene que ver con las tendencias jurisprudenciales en Estados Unidos. Claro, ¿en qué medida la normativa europea tiene esa capacidad de poder operar de forma efectiva para limitar a ellos? Esa es la primera pregunta. Y en segundo lugar, usted ha hecho también un comentario que me ha parecido muy interesante, y es la iniciativa que están tomando en relación a los neuroderechos, ¿no? Ha comentado que esta fundación de NeuroRights está haciendo iniciativas en el ámbito de Naciones Unidas. Me gustaría, por favor, si puede ampliar un poco esa información y si también hay otras iniciativas en otros marcos jurídicos internacionales. Pues Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, la normativa europea tiene 2 asas, o sea, vivimos en un continente que es un ejemplo un ejemplo en algunos casos, en la historia a veces no, pero bueno, en defender los derechos humanos, ¿no?, en las últimas décadas. Y la normativa europea tiene 2 bases muy importantes en eso. Por un lado, el Reglamento General de Protección de Datos, que se aplica extraterritorialmente, es decir, con independencia de que las empresas de Internet estén en Estados Unidos o en China, sí o sí se les aplican los principios del Reglamento General de Protección de Datos. Y la otra pata es la Digital Services Act, que ahí ya la Comisión Europea ha iniciado procedimientos sancionadores a TikTok y a Meta, precisamente por esos patrones adictivos. Y ahí, por un lado, están confluyendo las iniciativas sancionadoras a través del Comité Europeo de Protección de Datos y las iniciativas en el marco de la DSA, que las implementa directamente la Comisión Europea.
Y, por otro lado, en relación con los neuroderechos, estamos trabajando en la Red Iberoamericana de Autoridades de Protección de Datos. Hemos creado varios grupos estratégicos. Hay varios, pero uno sobre neuroderechos. El otro es también sobre la protección a los menores, salud digital y privacidad, o WorldCoin, por ejemplo, que conseguimos parar cautelarmente y cambiar la política de tratamiento del iris por parte de esa compañía. Estamos trabajando también con el Consejo de Europa y a través de Naciones Unidas. Pero yo espero, por ejemplo, tenemos una oportunidad única y ahora mismo estamos mucho mejor que hace un año. ¿Por qué? Hace un año de esto apenas se hablaba. Nosotros creamos en la agencia hace 5 años un grupo sobre salud digital, menores y privacidad. Quizás yo era la loca, ¿no?, que hablaba de esto. Incorporamos a las sociedades médicas y científicas, Consejo General de Médicos, psicólogos y psicopedagogos, y ahí salieron una serie de propuestas por unanimidad en el 2023. Esas propuestas han servido de base para el anteproyecto de ley orgánica que estará en tramitación por el Gobierno, porque lo traspasamos al Ministerio de Presidencia, de protección al menor en el ámbito digital. Esta ley tiene cosas muy buenas, el anteproyecto, que yo espero y confío que se apruebe por unanimidad por todos los grupos políticos. Aquí tiene que haber un pacto como la violencia de género. Es violencia a todos. De alguna manera estamos sufriendo indirectamente alguna conducta de violencia, en el sentido que nuestra salud está siendo disminuida y nuestra esencia humana, ¿no? Y hay medidas muy buenas, como por ejemplo obligar a que, como en Francia ya pasa, que todos los dispositivos que se vendan en España por defecto tengan control parental, que en los controles de prevención del niño sano se establezcan ya pautas a las familias, ¿no?, de ojo con las pantallas, que esto es peor que el tabaco y el alcohol. Y hay una medida muy impactante, o sea, en cuanto a las ventajas que puede suponer, que es elevar la edad del consentimiento en España de 14 años a 16. ¿Por qué? Hasta los 16 años es una etapa clave en regular las conductas. Hay estudios científicos ya demostrados que si yo me voy a Estados Unidos con 14 años, cuando sea mayor me voy a sentir americana. Si me voy a partir de los 16, ya no. Por eso las redes sociales lo saben, y por eso va vinculado a otro grupo de trabajo en el que la división ha hecho una labor increíble de verificación de edad para evitar el acceso de contenidos de adultos por parte de menores, donde no asumimos la falacia de sí, yo creo una base de datos de menores con una tercera empresa de confianza para evitar el acceso a las redes sociales. No, con un sistema de doble ciego, mi dispositivo, en base a un carnet oficial, verifica que tengo más de 18 años y solo emite una frase: autorizado a acceder, pero no dice Mar España está entrando en el porno. Entonces, ahí hay medidas muy importantes y ahí espero que se metan 2 temas. O confío o lo dejo aquí en el campo para que vía enmiendas o vía iniciativa gubernamental se meta. Uno es el patrocinio y la transparencia a la industria de Internet, porque la industria, si quiere, se autorregula. Con el canal prioritario lo hicieron voluntariamente. Yo le pedí a los funcionarios de la Comisión Europea, que unos años antes había aprobado el Código de Conducta contra los delitos de odio y todas las empresas de Internet se habían adherido. Dije, ¿por qué no metéis estos casos ahí? Que se obligaban en 24 horas a retirarlo. Y me dijeron, no lo vemos. Y nos pusimos a negociar una, con Meta, con Microsoft, con Google, con Twitter, y todas voluntariamente entraron. Entonces, si quieren, pueden. Y si la División de Innovación Tecnológica, que hay que hacerles un monumento, y son 8 personas, ha sido capaz de demostrar un decálogo que funciona con éxito en Android, en iOS y en Microsoft, o sea, los 3 principales sistemas operativos del mundo, que es respetuoso con la privacidad, que no crea una base de datos de menores y que al mismo tiempo garantiza el anonimato de los adultos en Internet, ¿por qué la industria de Internet todavía no la ha puesto en marcha? Muchas gracias. Le rogaría brevedad. Sí, buenos días, profesor. Hola, yo soy Manuel Pérez Sarabia, soy abogado del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, soy doctorando de esta casa y, bueno, primero enhorabuena, que ha sido un placer escucharle y de verdad que es un regalo, ya le he oído en otras ocasiones, primero por la claridad de ideas y la tranquilidad que da que personas de su responsabilidad con esa claridad estén en esos cargos, porque da tranquilidad de que las cosas se están haciendo bien y después hay un reflejo. Yo tenía 2 dudas respecto a lo que se ha planteado antes por algún compañero en cuanto a ese espacio europeo, en el espacio europeo de datos sanitarios. Pasa algo un poco similar a lo que está diciendo. Al final tenemos unos datos que son muy relevantes de salud, que incluyen además otros datos fundamentales, como ya sabemos, de raza, ideología, genética, y al final es un poco lo que decía, la Administración tiene esos datos y ahora se abre el campo de esos datos
para que puedan acceder. Yo tengo la tranquilidad de que estamos en el mejor sitio del mundo, desde luego, para vivir, primero en España y después en la Unión Europea, hay que decirlo, y en la normativa que hay, pero que a mí me causa dudas por mi desconocimiento la normativa de protección de datos de otros países. ¿Hasta qué punto podemos estar igual de tranquilos que aquí en España con que vaya un proceso sancionador, penal o administrativo a aquel que acceda a mis datos en Francia o en cualquier otro país de la Unión Europea sin mi consentimiento expreso? Y lo segundo, nada más, en cuanto a la pseudonimización de datos y anonimización en el espacio europeo de protección de datos, me sorprende la apertura que tiene el reglamento. Creo que es uno de los vicios que tiene en cuanto a la posibilidad de pseudonimización, ¿no? Porque me parece muy arriesgado esa posibilidad. Quería saber su opinión. Muchísimas gracias y enhorabuena. Vale. Pues muchas gracias. Mira, te contesto. Nosotros hemos participado a través del Ministerio de Sanidad en colaborar en el Espacio Europeo de Datos de Salud. Es cierto que para el uso primario es perfecto, es decir, yo me voy a Alemania, tengo un problema de salud, inmediatamente el médico alemán va a acceder puede acceder, si yo doy el consentimiento, a mi historial clínico, o me puede recetar la farmacia alemana el Sintron si tuviera un problema de marcapasos, ¿vale? Ahí perfecto. El problema puede ser en el uso secundario, donde precisamente para la investigación y donde hay que estar garante y vigilante si, por ejemplo, hubiera una epidemia o casos importantes que afectan a la salud pública, donde ella se puede acceder a esos datos por encima del consentimiento de las personas. Pues ahí habrá que ir viendo caso por caso, y ahí las autoridades nacionales y el Comité Europeo tiene que estar especialmente vigilantes, ¿no? Porque igual que nadie querría ir compartiendo públicamente el historial de navegación, nadie querremos ir compartiendo nuestro historial de salud. Eso por un lado. Y la otra de las preguntas era con la pseudonimización. Ahí precisamente, y hemos trabajado mucho con la Agencia Española del Medicamento, con el Instituto de Salud Carlos III, en la normativa española de protección de datos, que es del año 2018, donde yo dije ya públicamente que nos equivocamos en una, seguro que nos hemos equivocado en más, pero en una ya lo digo. La Unión Europea nos daba para elegir entre 13 años y 16 la edad del consentimiento. Pusimos 14 para no liarla más, que era la edad anterior al RGPD. Pues pedí públicamente al gobierno, no públicamente, pero pedí al gobierno que lo elevaran a 16 y en el anteproyecto de ley está, porque un menor de 16 no debería estar en las redes sociales por el daño que le causa. Y hay otra disposición, que es la adicional 17ª, donde se establecen los criterios. Se flexibiliza. El Reglamento General tiene varios considerandos que flexibilizan, si yo doy el consentimiento para la investigación del cáncer de mama, que puede utilizarse para otras enfermedades relacionadas con el cáncer, etcétera. Se flexibiliza la investigación si es para mejorar la sociedad. Y en esa adicional 17ª permitimos la pseudonimización, pero con determinados límites y garantías, como es que haya un comité de ética, que haya una separación entre el equipo investigador y el que está recogiendo los datos, etcétera. Muchas gracias. Tenemos una última palabra pedida en la primera fila. Yo ante todo felicito a la señora España primero por la altitud de sus conocimientos y segundo por su capacidad de llegada o de pegada en el público, porque es clarísima con todo lo que está hablando, aunque nosotros pues no somos capaces de comprender en muchos casos lo que está hablando, ¿no? Mi pregunta va directamente al tema laboral. Soy laboralista y entonces pues en este tema las empresas están adquiriendo a marchas forzadas pues inteligencia artificial para todo el tema del empleo, desde contratar a las personas, seleccionar al personal, controlar su trabajo, etcétera, y también incluso sancionarlos y despedirlos. Es decir, que es muy fácil, muy sencillo, y les libera de una enorme carga de tema de control del personal, ¿no? Pero el tema tiene su problemática, y lo que hemos tenido nosotros ha sido muy recientemente, hace un par de años, una ley que establece que el algoritmo se pasará, se suministrará a la representación del personal. Yo querría preguntarle por su opinión, si es posible, porque la verdad es que parece muy satisfactorio. Sin embargo, hemos sido una legislación pionera. El resto de países pues apenas tienen, si es que tienen algo, en esta materia de laboral sobre inteligencia artificial, que tan importante es, ¿no? Entonces, pues querría ver si ella puede darnos una orientación.
Bueno, pues como no puedo sabérmelo todo, no conozco en detalle esa regulación que permite ceder el algoritmo a la Junta de Personal, pero a mí me viene muy bien salir del despacho porque es cuando me entero de las cosas, ¿no? Sí que publicamos, y además nos costó más de un año de trabajo, publicamos con diálogo social, con comisiones y UGT y con los representantes de la COE, CEPIME y el Ministerio de Trabajo en su momento, la guía para el tratamiento de datos en el ámbito de las relaciones laborales, que la tenemos publicada en la web. Aquí no tenemos ya incluido lo de la cesión del algoritmo. Si nos lo queréis hacer llegar a la agencia, lo estudiamos para incluirlo. Una cosa es el algoritmo y otra cosa es que, siempre es el principio de limitación, proporcionalidad y necesidad. A ver qué datos y con qué finalidad y con qué legitimación se cede a la parte sindical, ¿no? Muy bien. Una última, venga, pues adelante. Muchas gracias. La verdad es que ha sido extraordinario escuchar su ponencia y tengo una pequeña duda. ¿Cuáles serían los mecanismos de gobernanza respecto a lo que es la privacidad neuronal y salud en el ámbito que nos han mencionado, ¿no? A mí me preocupa el tema de la evolución respecto a, por ejemplo, lo que mencionaba del desarrollo y concreción de la corteza prefrontal respecto a todo el ámbito que tenemos de Internet frente a todos los derechos, ¿no? Porque es un ámbito en donde nosotros por eso somos seres racionales, dotados de voluntad, por ende libertad, ¿no? ¿Hasta dónde podríamos llegar y cuáles son los mecanismos que usted nos podría brindar desde el punto de gobernanza, privacidad y salud? Bueno. Pues súper buena la pregunta. Vamos a ver, en relación con neurodatos ya le trasladamos una nota técnica a Rafael Yuste y lo tenemos dicho en la nota técnica hecha conjuntamente con el Supervisor Europeo de Protección de Datos, que aunque no haya ahora mismo a nivel internacional ni europeo ni nacional, y me gustaría que España fuera la primera ley nacional en regular esto, una regulación específica y expresa sobre neurodatos. Los neurodatos son datos genéticos y son datos de salud y, por lo tanto, gozan de datos especialmente protegidos, que es el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, no hace falta que tengamos una regulación expresa que llame neurodatos para que el paraguas de protección del Reglamento General de Protección de Datos y, por tanto, las autoridades de control puedan proteger. ¿Qué problema hay? Que es que la gente no sabe que se está afectando a esos neurodatos y se compran dispositivos donde están vendiendo datos. Sin saberlo, se están vendiendo datos cerebrales a terceros, porque, por ejemplo, ¿sabéis cuál es el negocio de la industria del porno? No es lo que cobran de los vídeos sexuales que se autoproduce la gente. Es el marketing sexual digital que venden a terceras empresas especializadas en esto con los consumos sexuales más íntimos de los que acceden a las páginas web. Entonces, eso por un lado. Y en relación con el impacto en la salud, a mí me encantaría que acabáramos teniendo en Europa la posibilidad de demandas colectivas, como sí que en Estados Unidos ya 41 fiscales y asociaciones educativas han demandado a Meta y a TikTok, y yo creo que a Google también, no me acuerdo ahora mismo de memoria, en relación con el impacto en la salud mental en la gente joven. Ya hay pruebas de extrabajadores de estas compañías que dicen, se han ido con dosieres en donde explican que saben perfectamente el daño que se está produciendo en la salud mental y no están accediendo. Aquí somos varios los organismos implicados, pero una manera de gobernanza de ir entrando es por el impacto en la privacidad. Porque al final el producto somos nosotros y si os fijáis, esta industria de Internet nos está orientando con esta atención involuntaria cada vez más al consumo ilimitado. Es decir, en mi época yo solo podía consumir lo que veía en las tiendas del barrio. Ahora mismo todos podemos consumir las 24 horas del día cualquier producto o servicio en todo el planeta. Entonces, nos está orientando a la materia, para la materia burda, al consumo, al placer exagerado. Y eso nunca nos va a dar la auténtica alegría ni felicidad, porque los deseos, la naturaleza humana, los deseos son inagotables. Y cada vez estamos más como la avestruz, ¿no?, tirándonos hacia la materia y más desconectados de las emociones auténticas, ¿no? Y ya no hablamos del espíritu.
Bueno, muy bien. Me parece que esta última frase pues, nos sirve de broche de oro a la intervención de Mar España. La verdad es que hemos aprendido mucho. Yo creo que nos ha hecho pensar aún más de lo que hemos aprendido y simplemente reiterarle nuestro agradecimiento a Mar. Bueno, pues enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Es que la privacidad da mucho más juego de lo que parece.